Visión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas tardes a toda nuestra amable audiencia, para todos y para todos los que hasta ahora nos sintonizan. Que el Dios de la vida les bendiga grandemente. Es para nosotros un privilegio y una alegría estar nuevamente con ustedes en esta tarde, Pastor Luis. Sí, es, como dices tú, un privilegio no merecido el poder ser voceros de la palabra del Señor en este día. Es nada más por su misericordia que estamos aquí y bueno, esperamos que alguien sea bendecido de gran manera en este día como algún día fuimos nosotros. Con toda seguridad así va a ser, porque la palabra dice que cuando ella es enviada siempre cumple el propósito por el cual el Señor permite que esa palabra sea puesta en el corazón de quienes la escuchan, y tenemos la convicción y la seguridad que en esta tarde esta palabra va a ser de bendición para quienes están siguiéndonos, no solamente a través de nuestras frecuencias radiales, sino también a quienes están a través de la página web siguiendo nuestra transmisión en vivo. Para todos y para todas esas hermanos y hermanas, nuevamente buenas tardes y que el Señor de la vida les continúe bendiciendo grandemente. Hermanos, hoy tenemos un tema interesantísimo que alguna vez fue también pregunta importante para nosotros y que sigue siendo, desde luego, porque Dios no ha terminado su trabajo en cada uno de nosotros. La pregunta para hoy día es: ¿quién quiere ser bendecido? Esa es una pregunta profunda, bien pertinente y profunda, ¿no? Porque sí, realmente hoy muchos hombres y mujeres están en el Evangelio quizás con una idea principal, y es poder ser bendecido por el Señor. Pero a la luz de las Escrituras es importante preguntarnos lo que tú decías, o sea, porque a veces queremos ser bendecidos, pero ya lo decíamos en el programa anterior, pensamos que las bendiciones de Dios únicamente están enlazadas a lo material que podemos recibir, y eso es correcto, eso hace parte de la bendición de Dios, pero la pregunta es mucho más profunda y es mucho más pertinente en cuanto a que la bendición de la cual nosotros en esta tarde te queremos venir a hablar es de la vida en abundancia que Jesús prometió para todo aquel que le acogiera como su Señor y Salvador. Así que muy seguramente a esa pregunta tuya, pastor, de quiénes queremos ser bendecidos, todo el mundo la va a responder afirmativamente. Con toda seguridad en nuestro corazón y en nuestros sentidos la respuesta brotará inmediatamente, y es que a la pregunta formulada de esa manera, ¿cuántos queremos ser bendecidos por el Señor? Muy seguramente los amenes no se van a dejar de escuchar y los sí no van a dejar de proclamarse. Pero la pregunta tiene un sentido mucho más profundo en cuanto, también derivado de la respuesta que naturalmente proviene de un sí muy rotundo, es ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer para poder acceder a la bendición del Señor? Y finalmente tener la convicción de en qué consiste la bendición del Señor. ¿Cuál es esa bendición que Él ha prometido para nosotros? Y allí tendríamos que entrar a preguntarnos definitivamente que en ese primer paso de la bendición, que significa asumir su presencia, buscar interés por Él, está ligado también a que, como lo decíamos la semana anterior y muy ligado a este tema, podamos despertar, tener ese despertar a ese mensaje de salvación, a ese mensaje que nos transmite toda la Escritura, y que definitivamente también hay algo claro, y es que no hay una estrategia única para todos, no hay un único modo de hacerlo, no hay una única manera de hacerlo, sino que la bendición a la cual Dios quiere que tu vida y la mía pueda acceder va a tener un plan específico y un propósito específico en la vida de cada uno de nosotros. Así que lo que sí te podemos asegurar es que el primer paso para ti y para mí va a ser el camino de la fe. Ese sí va a ser el horizonte por el cual todos vamos a empezar a adentrarnos
en ese camino de bendición del Señor. Y no hay fórmula, si lo pudiéramos decir de esa manera, no hay camino, no hay estrategia, no hay plan que no empiece a ser abordado desde tu fe y desde mi fe. El Salmo 1 nos dice y nos da por sentado que la salvación ya ha tenido lugar para nosotros y que una vez esa salvación nos ha sido dada, entonces podemos empezar a desarrollar lo que en esta tarde podríamos decirte, cuál es la receta para que tú y yo podamos entrar a ser bendecidos por el Señor. Una de las experiencias viniendo de la calle es que nosotros vivimos negando que existe en nosotros algún temor, alguna necesidad por lo que no conocemos. Recuerdo que íbamos en un vehículo con un par de amigos que no eran tampoco creyentes y en un minuto perdimos el control del vehículo y la persona que era más vocal era justamente la persona que iba manejando. Y cuando nos íbamos de cabeza a chocar, el primer grito de mi hermano no creyente, y yo creo que también parte del grito del grupo, fue también de mi voz, es, ¡ay Dios mío! Todos nosotros decíamos no creer en Dios. Pero en ese minuto, o en segundos, el primer grito de auxilio, el primer grito de desesperación fue, ¡ay Dios mío, sálvame! Y nosotros vivimos jugando con eso. Yo no creo en nada, yo no creo en Dios. Y no importa dónde tú vivas, hermano. No importa cuál haya sido el grado académico más alto al que tú alcanzaste a llegar. No importa quiénes hayan sido tus padres, si son educados o no. No importa con quién te relacionas. Cuando tú tienes necesidad, el primer llanto, el primer sollozo o el primer grito pidiendo ayuda es dirigido justamente a aquel que tú dices no conocer. Es la primera cosa. Vivimos desafiando y tratando de posar ante el mundo como muy entendidos o muy intelectuales. Cuando me enseñaron un hermano que ya partió con el Señor, cuando él me discipuló, discipular es aprender con alguien que sabe, él me decía, fíjate que a veces ni siquiera sabemos por qué decimos que no creemos. Yo le decía, a ver, explícame eso. Me dijo, mira, ¿recuerdas tú quién descubrió América? Yo le dije, sí, claro, Cristóbal Colón. ¿Y en qué año fue? Bueno, si mal no recuerdo, en 1492, después de Cristo, después del nacimiento de Jesucristo. Yo le decía, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la fe? Me dice, mira, a Colón, si no es por la reina Isabel la Católica y el príncipe, o el rey, que le financiaron su viaje para ir a tratar de descubrir tierras que no se conocían, porque en ese entonces se creía que el mundo era como una mesa así grandota y que tenía bordes. ¿Ya? Y cuando tú llegabas al borde caías al abismo de fuego. ¿Ya? Y entonces le dijeron que era un hereje y lo habían condenado a muerte. Y fue solamente porque estos dos reyes, que eran aparentemente los más poderosos de ese entonces, intercedieron por él y dijeron, nosotros vamos a financiar con los fondos que la reina está dispuesta a arriesgar. Bueno, ¿qué pasó? Colón descubrió que el mundo no era la planicie que todos creían, que no había ningún abismo de fuego alrededor, y que la Biblia, 600 años antes de Cristo, o sea, ya estamos hablando de 2000 años, un lapso de 2000 años, 600 años antes de Cristo, ya Isaías había dicho que los pies de Dios descansan sobre la redondez de la tierra. Y si la tierra era redonda, esa era la afirmación de Colón. Si la tierra es redonda, tú partes de aquí, vas a dar la vuelta y vuelves a tu lugar de origen. Y ya lo había dicho 2000 años antes
Isaías. Entonces, muchas veces hablamos sin tener idea que somos ignorantísimos. Si alguien hubiera leído la Biblia, y a Colón alguien se la leyó o él descubrió ahí en la Biblia que los pies del Creador, de Dios, están posados sobre la redondez de la tierra. Léalo en la Biblia, búsquelo, se lo dejo de tarea para la próxima semana, y de ahí seguimos hablando de algunas de las cosas que nosotros afirmamos. Yo decía, yo soy una persona culta, ¿ya? Yo sé por qué yo no creo, y me di cuenta que era ignorantísimo. Así es, pero a veces también nos resulta, pastor, que conociendo la escritura, mirando un poco el encuentro que Jesús tuvo con uno que era maestro de la ley y le dijo, ¿cómo tú conociendo la escritura no sabes interpretar lo que ella te está diciendo? ¿No? Es que la fuerza del Espíritu tiene que estar presente cuando nos adentramos en los textos bíblicos para poder acceder a las verdades que están allí reveladas para nuestras vidas. Fíjate que eso que tú dices le costó por causa de la misma iglesia tradicional la muerte a un científico, ¿cierto? Al cual quemaron porque se atrevió a decir que la tierra tenía esa redondez, y con base a la Biblia que tú también estás en esta hora usando, ¿cierto? Se condenó a un hombre al cual hace algunos pocos años se pidió perdón por haberlo quemado vivo. Pero esto para lo que nos permite entrar es que el Espíritu Santo obra en nuestra vida para poder acceder a las verdades. Fíjate que cuando Jesús, estando allí en Galilea, le entregan el texto de Isaías y él lee el texto y dice, el Señor me ha ungido, ¿verdad? Para principalmente lo primero que el Señor declara allí es proclamar las buenas nuevas, el año agradable del Señor. Y pareciera que para muchos la desaparición de la gracia fuera la nueva, de alguna manera, buena nueva que tendrían que anunciar. Para muchos parece que la gracia ha desaparecido o parece que la gracia ha caído en desuso, y finalmente su anuncio solo es decirle a la humanidad que le espera perdición, maldición y el fuego eterno, y eso puede ser verdad, pero finalmente lo que Jesús vino a hacer y por lo cual Él fue puesto en una cruz es para que todo aquel que creyera en Él se pudiera salvar. Y por ahí entramos al tema de esta tarde. ¿Qué significa que un hombre y una mujer pueda estar bendecido por Dios? Entonces, si la palabra desde Jesús nos está diciendo que el Espíritu Santo vino para que se pudiese anunciar el año agradable del Señor, la buena nueva, fíjate que entonces poder entrar en esa proclamación que el Salmo 1 nos trae en esta tarde cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ¿verdad? Que no se ha sentado, ¿verdad? A andar con pecadores. Fíjate que las preguntas podrían ser al hoy, ¿verdad? ¿Cuál es esa silla de escarnecedores? ¿Qué significa, verdad? Estar de alguna manera en camino de pecadores. Y todas esas preguntas nos llevarían entonces a lo que nos dice el versículo 2 de este Salmo 1, cuando nos dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, en ella medita de día y de noche. Pero entonces la pregunta es, ¿verdad? Y conforme a la misma escritura en esta tarde la proclamamos, ¿habrá alguien que haga lo bueno? Y la Biblia dice que no hay ni siquiera ni uno, ¿verdad? Entonces cuando nos encontramos con esas verdades que el texto bíblico nos trae, la pregunta es entonces, ¿cuál es el camino para acceder a la gracia y a la bendición del Señor? Y definitivamente tenemos que proclamar que la buena nueva es que Cristo es, conforme a lo que dice el libro de Hebreos, ese nuevo camino que se abrió para poder acceder a la bendición. Entonces, ahí hay algunos peligros, por supuesto que hay que anunciarlos. Y esos peligros están latentes para todos. No hay ni uno que esté exento de poder vivir esos peligros. Pero la seguridad por la cual nosotros podemos caminar hoy en Cristo es que la Biblia dice, puesto en boca de Jesús, que en este mundo tendríamos todas las aflicciones que pudieran venir, pero que confiáramos que Él había ya vencido al mundo. Entonces, cuando tú estructuras tu fe, que es lo que dijimos en esta tarde, por donde tenemos que entrar a ese camino de bendición, sabiendo que con Cristo tú eres más que vencedor,
entonces tienes que ir sabiendo que hay una verdad que es inamovible y que no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Hermano, no hay nada que nosotros podamos hacer o que podamos descubrir que sea noticia para nuestro Creador. ¿Quién podría provocar que mañana amaneciera? Nadie. ¿Quién tiene control sobre el día que esa semilla que ya está en la tierra va a aparecer como plantita? ¿Quién va a nutrir esa semilla que tú tiraste en esa tierra? ¿A qué altura va a llegar? ¿Cuánto fruto va a dar? Todo eso son preguntas que nosotros, si empezamos a leer como ser Salmos, que es una de las joyas poéticas, ¿no es cierto?, de nuestra fe. Dice en el versículo 3, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién es el que creó las aguas, las corrientes de agua? Y después nos dice que da su fruto en su tiempo. O sea, ¿qué participación tuve ahí yo? Nada. Ese salmo da a entender que la salvación prácticamente ha sido por la gracia del Señor. Por la gracia de Dios. ¿Ya? Y dice, su hoja no cae. Si simbolizáramos la salvación y la vida eterna con esta hoja que no cae, estamos hablando de un poder que nosotros no conocemos. Porque la vida, si alguien me dice, yo sabía hace 2000 años que yo iba a nacer, es un mentiroso. Nuestra vida, antes de que nosotros tuviéramos conciencia, ya Dios ya nos conocía. Así es. Antes de nacer. Lo va a decir el salmista también, ¿no? Cada Mis día ojos de nuestra vida contemplaban tu embrión. es parte de lo que Él ya tenía para ti. Es más, por más que tú vivas diciendo que Dios no existe, que tú no crees en Él, cada día Él hace nueva sus bendiciones para cada uno de nosotros. O sea, nada de lo que ocurre en tu vida, cada minuto de tu vida, deja de estar bajo su control. Dice, y su hoja no cae. ¿Ya? La señal de vida de una planta es su hoja. Lo verde es su hoja. Los frutos que da. Y aquí dice que no cae, o sea, que es permanente. Dios lo que hizo cuando creó al hombre, tenía en su mente la idea de la eternidad para el hombre. El hombre no estaba supuesto a morir. Allá en el huerto del Edén se produjo la caída de ese privilegio. Pero la Biblia nos enseña que por un hombre, ¿no es cierto?, vino la caída, pero por otro vino la restauración. Y entonces nosotros tenemos que empezarnos a dar cuenta que nada de lo que sucede y que creemos que controlamos, sucede porque nosotros lo hayamos logrado o lo merezcamos. ¿Ya? Y en el versículo 4 empiezan las amonestaciones y las palabras de amor de Dios que nos enseña, que dice que el hombre que anda en la voluntad de Dios, todo lo que hace prosperará. Pero el versículo 4 nos dice, pero no así los malos. Y esa es la parte que tú vas a explicar, hermano. Sí, fíjate, pastor, que cuando el Salmo dice, no así los malos, ¿verdad? Que son como el tamo que arrebata el viento, ¿no? Dice el salmista. Sí, se lo lleva. Se lo lleva, ¿no? Definitivamente la pregunta que va derivada de eso y resulta de lo que hemos venido manifestando es entonces, ¿quién puede acceder a salvación, verdad? ¿Cómo heredamos la vida eterna? Fue la pregunta que le formuló aquel joven cuando se acercó a Jesús, ¿verdad? Esa es la pregunta que día a día en nuestro caminar de fe tendremos que resolver, no solamente nosotros, sino aquellos que nos están escuchando y más aún aquellos que quizás niegan la posibilidad de una fe hoy en día o conocer a Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el malo entonces? O sea, ¿cómo nosotros podemos derivar una calificación, ¿verdad? Para poder establecer si una persona es o no es, ¿verdad? De alguna forma
puede acceder a la gracia del Señor. Y entonces ahí definitivamente la respuesta también tenemos que buscarla en la Escritura, ¿verdad? Pablo le va a hablar a Timoteo y le va a decir que los hombres de los últimos tiempos van a ser amantes de sí mismos, les va a gustar la ganancia fácil, el dinero fácil. Y fíjate que Jesús también va a establecer esto y va a decir que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, no implica que el dinero no sea necesario en todo lo que hacemos. Jesús estableció un tesorero, ¿no? Con algunas dificultades de ética quizás, pero lo tuvo, ¿verdad? Ese sería otro tema. Pero el asunto no es tanto el dinero, sino cómo tú, por causa del dinero, haces que tu corazón se endurezca, ¿verdad? Porque el corazón se endurece por causa de que crees que simplemente por lo material que puedas tener, no necesitas de Dios y tu corazón empieza a endurecerse y tu corazón empieza a creer y a negar que Dios es necesario en la existencia del ser humano. Y la Biblia dice que el hombre podrá alcanzarlo todo definitivamente, pero que si todo eso que alcanza no le permite salvar su alma, pues entonces de nada le habrá valido. Entonces, ¿cómo poder interpretar este salmo allí en ese versículo cuando dice que no así los malos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estás permitiendo a este tiempo que traiga a tu corazón como verdad? ¿Cuáles son las verdades de las cuales tú estás nutriendo tu caminar? Todo se centra en tu prosperidad, todo se centra en el dinero, todo se centra en las influencias. ¿Qué está ocurriendo ahí en tu corazón y qué le estás permitiendo a tu corazón hacer con tu vida por aquellas cosas que tú crees que son tu seguridad de salvación o de bienestar o de estabilidad? Entonces el salmista sigue allí invitándonos a esa reflexión y nos dice, fíjate en el versículo que no ha puesto allí en el versículo, dice por cuanto no, ¿verdad? Dice, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a permitir, ¿verdad?, que todo esto pueda venir? Pues definitivamente tú permites que tu corazón se endurezca, empiezas a pensar, como ya lo hemos dicho, que no es necesaria para tu vida la presencia de nuestro Señor Jesucristo y empiezas entonces una retirada de lo que definitivamente para ti es lo que va a garantizar tu eternidad. Entonces, esos son los peligros que se corren, ¿cierto? Esos son los peligros que se corren. Pero por causa de esto, el Evangelio deberá seguir siendo anunciada y la buena nueva deberá seguir siendo proclamada, aunque no la quieran recibir, aunque no la quieran escuchar. Las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo deberán seguir siendo anunciadas y proclamadas, porque los cielos establecen que por uno Que se salva. por uno que se salva. Y cuando uno mira las estadísticas Amén. del reino de Así los es. cielos, entonces con esas estadísticas creo que vale la pena seguir proclamando la gracia de nuestro Señor, la redención que Cristo nos entregó en la cruz del Calvario, aunque quizás muchos decidan permanecer en caminos de maldad, ¿verdad? O endurecido su corazón o su entendimiento por causa de lo que el mundo hoy está viviendo. Pero eso no tiene que desanimarnos, porque la meta está en que ese uno que pueda escuchar y que pueda coger el mensaje de salvación venga a Cristo y se convierta en otro que pueda anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor. Allí es donde nosotros tenemos que entender cuando el Salmo nos dice, ¿verdad?, que es bienaventurado el varón, es bienaventurado que ha puesto en el Señor su deleite, que en la ley del Señor él medita y mira que en su vida ahí prospera. Amén. Nosotros tenemos que empezar a ir a lo básico y a veces queremos ir muy adelante en la interpretación de la realidad que existe alrededor de nosotros, pero tenemos que un día poner los pies en el suelo, aterrizar, y entonces vamos a ir a lo bien básico y que Jesucristo desde el día 1 nos ha dicho a cada uno que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie viene al Padre, al Creador, ¿no es cierto?, al Dios del universo, si no es a través de Jesucristo. Y esa es la verdad que nos lleva a estar en este día aquí, que nos va a seguir llevando hasta que ya no podamos estar aquí, pero que vamos a tener que interpretar en las palabras que están ahí en la Biblia y vamos a tener que entenderlas y aprenderlas, de que
nadie merece la entrada al cielo, sino que tenemos que pasar a través de la persona de Jesucristo, a través de lo que hizo su sangre por todos nosotros, porque fuimos salvos por el sacrificio que Él hizo. Y ninguno de nosotros, y te lo digo como pastor ya de algunos años, visitando hospitales, visitando gente desahuciada, visitando gente que ya está de partida, en la actitud que he visto en algunas, en gente creyente, mientras algunos están desesperados de no saber qué va a pasar mañana, hoy en la noche, si tiene que partir, bien desesperados, otros mueren cantando alabanzas al Señor. Y diciéndome, pastor, ahí al lado suyo está el amigo de los ancianos, está el amigo de los enfermos. Ya no tengo miedo, sino que tengo paz en mi corazón y yo ya desearía estar con el Señor. Ha sido un tremendo testimonio estar ahí con gente que sabe que le quedan 3, 5 minutos de vida y mueren cantando. Así es. Y nosotros supuestamente habíamos ido a animarlos, a orar por ellos para que tuvieran fuerza para enfrentar ese minuto. Y lo que estábamos llorando éramos nosotros y ellos estaban animándonos. No, si yo estoy bien, hermano, yo estoy bien, yo ya quiero partir. Eso no te sucede en ninguna otra parte que en la presencia del Señor, con el Señor ahí. El salmista termina diciendo allí en el Salmo 4 justamente, dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa es la salvación de la que hoy Amén. hemos querido venir a Esa es. anunciarte a ti que nos escuchas. Si quizás algunas circunstancias difíciles han tocado tu vida, si el dolor, la pérdida, la amargura ha tocado a tu corazón, hoy queremos decirte que si tú escuchas la palabra del Señor, la coges en tu corazón, decides aceptar a Jesucristo como tu Salvador, hay una oportunidad para ti. Y no simplemente una oportunidad de que los asuntos pasajeros que te puedan rodear se mejoren, sino que tu eternidad con Cristo pueda ser garantizado. La Biblia lo dice allí en Romanos, ¿verdad? No hay condenación para quien ha creído en Cristo. Y queremos terminar en esta tarde dejándote con una promesa y con una palabra que está allí en el libro de Hebreos, justo en el capítulo 12, en el versículo 15, dice, asegúrense de que a nadie deje de alcanzar la gracia del Señor. Asegúrense, escuche eso, asegúrense, ¿verdad? Ni siquiera dice si lo quieren hacer, si de pronto les queda tiempo, ¿verdad? Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Alcanza la gracia del Señor en esta hora, Él tiene sus brazos de amor extendido para ti. Aquí está todo lo que tú necesitas saber. Esta es la llave de la puerta de los cielos. Quiero mandar un saludo a mis hermanos de Colombia, que yo sé que nos están escuchando. Allí nos están sintonizando. A nuestros hermanos en Argentina que también están escuchando. A nuestros hermanos chilenos que nos están escuchando y especialmente a una sobrina mía que está en Chile. A Cristina, gracias Cristina por tu mensaje que dejaste la semana pasada. Espero que sean muchos los mensajes. Que vengas desde mi país. El Señor nos ha bendecido de una manera tremenda. Y qué bueno que tú eres parte de esa tremenda bendición. Que el Señor les continúe bendiciendo. Buen resto de tarde. Fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho